Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Francisco Paco Mármol, director general de las radios Rock and Pop y Splendid. Paco, ya tendría que decirte Pancho, porque con tantos años en Argentina. Son ya casi 16 años, pero si quieres llamarme Pancho, llámame Pancho, ningún problema. Pero más bien, no sé, me acomodo más con Paco. Paco, y en esta, bueno, después de estos 16 años, en una nueva etapa con estas radios. ¿Tiene futuro la radio tradicional? Yo creo que la radio es el único medio que si lo hace bien se puede amalgamar muy bien con toda la parte digital. Creo que la prensa tuvo un problema gravísimo, no pudo, sino simplemente con toda la parte digital lo que hacía era replicar lo que ocurría en los diarios de papel, y en el caso de la televisión nunca le dio importancia porque era como un género chico, lo digital, y no veían un gran negocio a corto y medio plazo. Creo que la radio, sí, afortunadamente es uno de los medios que puede amalgamarse muy bien, que puede sacarle partido a la parte digital y que puede hacerlo de una forma distinta. Yo no creo que va a desaparecer ni la prensa, ni la televisión, y mucho menos la radio, ¿no?, que siempre se va a escuchar. De forma distinta, creo que la gente joven, hoy entre 14, 25, 30 años, escucha la radio de forma distinta, igual que lee los diarios de una forma distinta, y también ve la televisión de una forma distinta, con los tiempos que se lo manejan ellos, con el contenido que lo manejan ellos, y en la radio está pasando un poco lo mismo. El que no se acostumbre o se pueda adaptar a esto, evidentemente, va al fracaso. Y tenés a cargo dos marcas históricas, ¿no? Una muy histórica, que es Radio Splendid, ¿Sí? directamente vinculada al nacimiento de la radio en Argentina, y otra que revolucionó en su momento lo que son las FM, pero que hoy están, desde hace ya algún tiempo, débiles, ¿no? ¿Cuál es el proyecto ahí? Yo creo que en el caso de la rock and pop es ir directamente al contenido. En una cosa es, hoy la música como tal, estando iTunes o estando Spotify, no es lo que te marca la diferencia con el resto de los contenidos. Creo que el contenido tiene que ser distinto. La radio tiene que ser entretenimiento y tiene que ser información. Y luego también en el caso de Splendid hay que volver un poquito al origen de lo que son las AMs. Las AMs están identificadas directamente con lo que es la información. Creo que en este caso nosotros lo que queremos convertir la 990 Splendid es convertir en una radio totalmente informativa, en la que esté palpitando lo que ocurre en la calle, y volver un poquito a eso, lo que decíamos antes, a la calle. Cronistas en la calle, poca gente en el piso, contando lo que sucede constantemente, entrevistando a los protagonistas en el caso de la 990. Y en el caso, un poco volviendo a lo que es la rock and pop, tenerlo como base lo que es el rock, lo que es el pop, tener como base lo que es la música, pero variando el contenido. El contenido no es simplemente ser irreverente o ser ácido o contar cosas graciosas o simpáticas, tiene que ir un poquito más allá, sino contar cosas interesantes. Creo que hay una asignatura pendiente, sobre todo en la radio, que es hablar de lo social, de lo que ocurre en la calle. Nos encerramos mucho en lo que pasa en la computadora, lo que pasa en un estudio, lo que vemos por Google, lo que vemos en la parte de Internet. Y creo que hay que buscar esa combinación de lo que es la radio, lo que son los tiempos de la gente joven, y hacer que esa gente joven que antes lo escucha mediante una aplicación, sobre todo con lo que es el celular, que lo es todo. Hoy el celular es la tercera mano. Sin un celular hoy no salimos de casa, somos capaces de volver a casa aunque esté a mucha distancia. Y creo que es eso, el contenido es lo más importante, la música acompaña, pero también el cómo lo vas a contar historias, hacer que la gente se involucre con todo eso y que la parte social sea importante. Cuando en su momento Rock and Pop se instaló como una cosa novedosa en el mercado de la radio, la oferta era relativamente escasa, Sí. porque el contexto era otro, lo digital todavía no tenía la impronta que tiene hoy. Hoy hay que competir con cientos o miles de alternativas, ¿no? Y por más que uno piense en lo extraordinario, ¿cómo se hace con un mercado con tanta oferta? Yo creo que la base principal, primero, es un error que cometemos o que hemos cometido muchos los directores de programación, que pensamos que nosotros hacíamos un contenido y los demás nos tenían que escuchar sí o sí, éramos como los gurús que tirábamos algo y los demás escuchaban. Y perdimos esa noción de escuchar qué está pasando, perdimos el lenguaje de lo que ocurre en la calle, perdimos el lenguaje de la gente joven, no nos interesamos por qué piensan o qué quieren o qué necesitan o qué inputs tienen en el día de hoy, y pensábamos que era directamente como echarle al piste a los pollos, ¿no? A las gallinas. Y es al contrario, tenemos que pararnos a escuchar qué consumen, qué ven, qué quieren escuchar, qué es lo que realmente les interesa, contarlo en un lenguaje que les interesa a ellos y empezar a volver a que esa gente, hoy ver un chico de 14, 18, 25 años que lea un diario es casi imposible, que escuche o que vea un programa de televisión es imposible, porque él maneja los tiempos y maneja los contenidos, se hace su propia grilla y su propia programación. Y en el caso de la radio lo mismo, hoy la radio no es que alguien se pone en casa y pone la radio y se pone a escuchar, sino que directamente el lugar donde lo escucha es en el celular.
Entonces, los tiempos son distintos, la capacidad de atención es distinta y la capacidad que tenemos para engancharlos es distinto. Por eso digo que lo más importante es el contenido y que pensemos en esa gente, en esos tipos de 14 a 30, 35 años que consumen de una forma distinta. Entonces, o nos paramos ante eso, o los medios de comunicación, evidentemente, van a pasar una crisis todavía peor que la que está pasando, ¿no? Ujú. ¿Y en qué momentos te imaginas ese consumo de radio? Porque hoy otro de los fenómenos, de las características que tiene nuestra cotidianidad es el multitasking, ¿no? La multipantalla, las tareas múltiples y sobre todo creo que por ahí el público joven es el que más afecto a esas o tres pantallas simultáneas o tareas simultáneas, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la radio en el público joven? Yo creo que buscando la esencia de lo que realmente le interesa. Hoy la radio no tiene que basarse simplemente que alguien escuche la radio 1, 2, 3, 4 horas. No importa que escuche 10 minutos, pero que sean los 10 minutos cruciales de ese contenido que a él le interesa. Yo puedo hacer un programa de 9 a 12 de la mañana en el que ocurren las cosas en Argentina, en Buenos Aires, en cualquier ciudad. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Meterle de tal forma tales contenidos que luego con la parte digital lo que le voy es informando, metiendo en la cabeza qué contenidos hay interesantes que a él le puedan servir y que luego él los escuche. No importa que sea entre las 9 y las 12, que sea a las 12 y cuarto, a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Te imaginas una radio más podcast que...? Exacto. Yo me imagino una radio hecha en vivo, in situ, con lo que está ocurriendo y luego que la persona lo consuma cuando quiere, pero tengo que darle los ítems para que él directamente vaya viendo qué le interesa. Y cuando él lo decida, él lo va a consumir. Dice, bueno, me interesa esto, esto, esto y esto. Yo es más, me imagino también una televisión en la cual yo me hago una grilla y digo, bueno, entre 9 y 10 veo Telefe, entre las 11 y las 12 Canal 13, luego Nat Geo, o luego consumo Fox. Eso es lo que hace la persona hoy. Por eso cuando hablamos de aire o cable, no existe ni aire ni cable. Simplemente hay señales y hay contenidos. Y la gente lo que hace es consumir lo que quiere. Ya no importa si estás en el 747, te lo consume igual. Y en el dial pasa lo mismo. No es como antes que ponías un dial y te quedabas ahí. Yo tengo que hacer que esa persona sepa que a tal hora hay tales contenidos y que yo en lo digital le voy a mandar directamente o por Facebook o por Instagram o por Twitter o por lo que sea, lo que él necesita para que luego él lo capture cuando quiere y lo escuche cuando quiera. Hoy el momento, lo importante no es el tiempo, sino que es la calidad del contenido que le das en esos pequeños tiempos. ¿Te imaginas un lugar para el video en la oferta de radio? Sí, yo creo que es fundamental, pero no concebido como es hoy. Yo a veces... la cámara dentro del estudio. Lo de la cámara dentro del estudio, inerte, muerta, que te muestra... Un programa de radio es un programa de radio, un programa de tele es un programa de tele, y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar que el que lo consume porque lo ve, tienes que darle otra cosa. No es una persona con un auricular y un micrófono y es radio, eso es radio. Eso lo escucho, no lo quiero ver. No tiene ningún atractivo para mí, o lo puedo ver 10, 15, 20 segundos. Creo que tiene que ir más allá. Yo me imagino los programas de radio saliendo del estudio de la radio, haciendo los programas de radio desde un bondi, desde un auto, en la calle, en una plaza, en la boca del subte. Eso tienen que ser los programas de radio. Los programas de radio tienen que salir a donde ocurren las cosas, a hablar con los protagonistas, a hablar con la gente. Se perdió eso de la gente, esa distancia que existe entre, o directamente, el celular, que estamos en la calle y le damos contenido. Creo que tenemos que volver a aproximarnos a la gente, salir. Yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo, igual que tú, cuando te decía, bueno, siempre que vas a escribir una nota, imagínate en la silla al lado que hay un tipo que lo va a leer. Siéntate ahí y di si tú leerías tu propio artículo. Y en esto pasa lo mismo. Yo escucharía mi propia radio o yo vería mi propio programa de televisión. Si es así como lo hacen o como se hace hoy, la verdad que no. No es atractivo. Fuiste gerente de noticieros y de asuntos públicos de Telefe y después gerente de programación en Indalo Media, ¿no? Indalo Media, sí. O sea que viviste unos años de un tipo de política, de un gobierno, y ahora te toca con otro gobierno en un puesto similar en otra empresa. ¿Qué cambios ves? En la parte de la comunicación, creo que con el gobierno anterior había una especie de obsesión con el tema de los medios, por acaparar y contener los medios, ¿no? Y en el caso del gobierno actual, una especie como de desidia. Creo que, desidia me refiero que, bueno, evidentemente los medios de comunicación siempre son próximos al poder, se sienten cómodos al calor de la pauta pública, por ejemplo. En el caso del gobierno anterior había una pauta pública enorme, manejada de una forma distinta y había una especie de ebullición de medios de comunicación que florecían como setas al calor de... No importaba si tenían trascendencia, si tenían llegada, si tenían tirada, si se escuchaban, lo que importaba eran muchos medios, muchos medios.
y que estuvieran contenidos en esa pauta pública. En el caso actual hay una especie como de, bueno, que cada medio de comunicación haga lo que tenga que hacer y luego veremos qué se hace con la pauta pública o hacia dónde va, o se va a repartir en consonancia con el rating que tenga o la audiencia que tenga. Creo que tiene que ser una especie de mixto en las cosas. Creo que tiene que haber una televisión pública, tiene que haber una radio pública, tiene que haber una contención de la cultura pública. Y luego también lo que tiene que haber es que los medios de comunicación, a la hora de sentarse, sobre todo los directorios, y a ver los números, el 60-70% para que una empresa sea sana tiene que ser privado. Si no, está muerto cualquier empresa. Y tienen que entenderse también que un medio de comunicación es una empresa, no es una ONG. No está hecho para que lo banque un determinado empresario o determinada pauta pública. Para ser subsidiado siempre. No es así, tiene que ser directamente una empresa más, como una empresa de calzado o como una empresa de tabaco, como es una empresa, una automotriz. Tiene que tener eso, autosustentable, para que tengas independencia de los determinados poderes, de cualquier tipo de poder. Creo que esa es la clave. Y creo que muchos ejecutivos de compañías de medios de comunicación están más pendientes de cuál es la pauta pública que tengo para poder cubrir estos gastos, igual que también creo que otro de los errores que hubo en el gobierno anterior es que hubo una gran pauta pública, pero esa gran pauta pública no iba directamente a reinvertirse en los medios de comunicación. Si vemos hoy cómo se encuentran tanto las radios como la televisión, como los diferentes diarios, están casi, te diría, obsoletos. Es el tercer mundo. Casi te diría que en muchos países de África hay mejor tecnología de la que existe hoy en Argentina, ¿no? Es muy triste comprobar eso. Y sin embargo no se invertía en eso. Creo también que hasta en la formación. Argentina siempre se caracterizó porque los profesionales argentinos eran muy codiciados en el resto del mundo por lo talentosos, por lo creativos, por la formación que tenían. Y eso como que se dejó un poco de lado. Cualquiera era periodista, cualquiera podía contar una historia, cualquiera podía ser un técnico, cualquiera puede manejar una cámara, y no es así. Creo que hay que especializarse en eso y ser muy claro en que eso es una profesión y hay que ser el mejor en eso y contarlo. Por lo que decís, hay mucho por reconstruir, entonces, sí, en Argentina. Yo creo que hay mucho por hacer. Creo que hay culpa por parte de todos, de los ejecutivos de las empresas, que muchas veces solo miraban el resultado final. Hay mucho también por reconducir en el tema sindical, mucho por reconducir también en el tema del empresariado y también de la parte de la política, ¿no? Creo que tiene que haber más diálogo entre todos para poder hacer una industria potente. Argentina lo tiene todo para ser uno de los máximos potenciales tanto en cualquier lugar de la cultura, de la comunicación, en el cine, en la televisión, en la radio. Creo que está en un lugar, en un clave perfecto y tenemos que ser una usina de contenidos para el resto del mundo. Y sin embargo, es triste comprobar cómo nos conquistan las tiras coreanas, las tiras turcas, cuando viene todo tipo de contenido simplemente por una cuestión de valor. Si tú compras una tira turca cuesta $300 y si haces una tira acá en la que tienes que hacer un capítulo cuesta $70.000. Lo que no se dan cuenta es que eso es una inversión, no es un gasto. Tienen que entenderlo como una inversión. Por eso hoy cuando decimos, bueno, la televisión de aire se hunde porque no hay contenido. La gente cuando hay un buen contenido lo ve. Igual que también entiendo que tiene que haber políticas públicas para poder mantener determinados contenidos que son interesantes y quizás no son tan de consumo masivo, pero eso hay que preservarlo. En tu experiencia, cuando un presidente o un ministro llama al jefe de un noticiero para pedirle que diga o que deje de decir tal cosa, ¿cómo se administran esos pedidos? Yo había una cosa que hacía mucho, sobre todo en la etapa anterior y también en esta, cuando un ministro o un secretario de Estado te llamaba porque habían mandado un móvil a un determinado lugar o había un periodista, yo siempre le decía lo mismo, digo, no, quede tranquilo que esto ya está, la noticia está dada, lo que yo quería, y le decía, bueno, si es por eso, pues te atacaban de otros lados diciendo, bueno, la pauta, etcétera, etcétera, digo, no, quede tranquilo que lo vamos a levantar. Lo importante que es, antes de que llame nadie, cubrir la noticia, darla. Luego veremos si te haces una fiesta, si no, le das más preponderancia o no, pero siempre cubrirla. Como todos hemos recibido llamados de esto no lo cubran, a esto no vayan. Yo creo que en eso hay que decir directamente, es imposible, yo lo voy a hacer. Otra cosa es que yo haga más, menos o que le dé más o menos importancia. Creo que hay que ser mesurado en eso, y cuando digo mesurado me refiero, hay que calibrar cuál es la estatura o la altura de cada noticia, si tiene que tener 2 minutos, 5 minutos, todo un día entero. Entonces, ¿y eso cuáles son los elementos que tenés en cuenta para calibrar, ¿no? Estamos dando por supuesto de que este tipo de llamados y cosas son bastante habituales en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Y desde hace tiempo, no desde ahora. ¿Qué elementos considerás para calibrar eso? Yo creo que en eso la importancia principal, por lo menos yo me he manejado siempre así, cuando se define cuál es la política editorial del medio, yo a la única persona a la que le hago realmente caso es a mi presidente, al presidente del medio para el que trabajo. En el resto son todos circunstanciales. Yo puedo recibir llamados, puedo escucharlos, toda esta historia, pero
entiendo que cuando me reúno con el comité de gerentes y estamos viendo qué le damos de importancia a una cosa, eso es lo más importante. El día que un director de un medio de comunicación le da bola directamente a un ministro, a un secretario de Estado, es el día en el que empieza a perder no solo poder, sino que su puesto está en la picota para ser eliminado en los próximos días. Yo, como todos, hemos recibido llamados porque había determinados periodistas molestos o gerentes que no eran bien vistos, pero yo siempre decía lo mismo: a un gerente, a un periodista, a cualquiera que tienes bajo tu mando, lo tienes que proteger como si fueras tú, porque el siguiente eres tú, la siguiente cabeza que van a pedir y que va a rodar es la tuya. Por eso yo creo que eso es lo más importante. Igual que siempre tienes que entender que tu presidente, es más, es preferible poner tu cargo encima de la mesa y renunciar a entregar la cabeza de alguien sabiendo que a partir de ahí ya no tienes el control de lo que estás haciendo. Por eso te digo, Si entregas la cabeza de alguien, van a venir a pedir van a otras. venir por la tuya seguramente muy pronto. Entonces, ¿quién te va a proteger en eso? Creo que en eso lo que hay que hacer es ser respetuoso, escuchar, dar tus argumentos si es que tienes que darlos por alguna razón, y lo más importante de todo, saber decir que no. Con altura, pero saber decir que no lo vas a hacer. Imagino que esos llamados también, aparte de los pedidos que puedan contener, tienen estilos, ¿no? Hay gente que llama de una manera y gente que llama de otra. Si tuvieras que caracterizar esos estilos, ¿cuáles son? Si hiciéramos una comparación entre los estilos, digamos, del gobierno anterior con los estilos del gobierno actual, los del gobierno anterior eran casi, te hablaban como si fueras un empleado suyo. Su empleado. Era su empleado. Y imagino que Y además hasta era decían habitual, la pauta, sí, ¿no? y hasta era habitual eso, que te pasen por encima la pauta, los gritos. Yo me acuerdo alguna vez, no voy a decir el nombre del ministro, pero había determinados ministros que cuando yo trabajaba en Telefe, por ejemplo, de repente un ministro se enojaba, un secretario de Estado se enojaba, y cuando veía que no había forma de convencerme de que yo no hiciera algo, llamaban directamente al presidente mundial de Telefónica, que era el responsable, el dueño de Telefe. Entonces no se daba cuenta que llamaba a las 9 de la noche, eran las 3 de la mañana en España. Imagínate, a César Ayerta agarrando el teléfono porque lo llamaba un ministro, no sabía ni quién lo estaba llamando. ¿De qué ni país? Dónde. Eran las 3 de la mañana. Entonces era muy ridículo ese tipo de cosas, porque encima, claro, el que le llamaba era un secretario, que luego le pasaba con un secretario de Estado y que luego podía pasarle con el ministro, pero a las 3 de la mañana no importa quién te llame, era muy absurdo ese tipo de... ¿Y eso te pasó? Sí, me pasó varias veces, porque veían que conmigo no tendría razones, no les daba lo que ellos me pedían, o era una forma absurda Perdía mucho tiempo con eso, con los gobiernos anteriores se perdía mucho tiempo a veces explicándole que había cosas que no ibas a hacer, que esto lo ibas a contar así, que le podía gustar o no. Es más, yo me acuerdo, yo soy español, entonces a veces me decían, no, porque te vamos a mandar a España. Entonces yo lo que les decía es, pero yo te lo pido, por favor, hazlo cuanto antes, porque me haces un favor a mí, que me digas que me van a mandar a España, me van a dar un premio en España. Entonces, hubo muchas ocasiones de esas, ¿no? Con el gobierno actual es distinto. Entre comillas, te aprietan de otra manera, te mandan enviados de otra manera, no es que te llama directamente un ministro. Sí, lo hacen de otra manera, con un poquito más de estilo, digamos, pero te mandan los enviados, te hablan, te invitan a un café, a los 20 minutos ya dice, bueno, ¿por qué no me cuentas? ¿Qué es lo que necesitas o qué quieres? No, pero mira, estaría bien, pero estamos viendo. No te aprietan tanto con la pauta, que es distinto al comportamiento, pero son como más amables en ese contexto. Pero los aprietes, sean de una manera o sean de la otra, son aprietes, o son consejos, o son recomendaciones. Y bueno, uno tiene que estar preparado para eso. Lo más importante es que esté preparado el gerente general, o que esté preparado el gerente, el directivo, y que eso no trascienda a los periodistas. Por ejemplo, si me dices una diferencia entre la actualidad y lo anterior, es que anteriormente en algunos gobiernos, con el gobierno anterior, en algunos casos, llamaban directamente al periodista. Entonces el periodista venía asustado. Mira, me llamó el ministro, me llamó el secretario de Estado, me dijo esto. Entonces ahí yo sí me enojaba bastante y lo llamaba para decirle que nunca más se le ocurriera llamar ni a un periodista, ni a un conductor, ni a un jefe de redacción. Si te había cualquier cosa que decir, me lo tienen que llamar a mí, me lo dicen a mí y discutiremos lo que sea. Pero que nunca le vuelvan a llamar a un periodista mío, nunca. Y en ese contexto que estás contando, ¿hay lugar para hacer periodismo? Sí. Digo, las condiciones del periodismo son mínimamente algo de libertad, bastante de libertad, obviamente, como decías, competencias profesionales, pero digo, en ese contexto imagino que por ahí eso se cierra un poco, se abre en función incluso de las necesidades políticas del gobierno de turno. ¿Sabes lo que yo creo que es peor? Lo peor es cuando esa censura es interna y le ocurre directamente al periodista, al de base, al que sale a hacer una nota, dice no, y él se autocensura y dice no, esto no lo voy a poder contar, y cuando lees la nota dice, bueno, pero aquí falta esto, no, pero yo pensé que esto podía ser molesto, yo creí que esto me lo iban a sacar. No, tú escribe lo que tengas que escribir, graba lo que tengas que grabar, luego vemos.
Luego vemos si hay que consultar con alguien, si esto va así, si este verbo hay que ponerlo de otra manera, si es un potencial, si este adjetivo lo sacamos, eso lo vemos después. Es que después no hay mucho margen porque hoy el público no es el que era hace 20 años, ¿no? Que tenía menos posibilidades de advertir manipulaciones o faltantes. Hoy, si algo falta, lo completa el mismo público a través de las redes sociales o el adversario político a través de las redes sociales. Y el quedar ese fenómeno expuesto es como un boomerang que golpea fuerte, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que luego quedes escrachado por tibio, porque realmente hoy se sabe todo, se conoce todo, aparece una foto en cualquier red social, la vemos en todo tipo de medios. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es ser respetuoso, buscar realmente las fuentes y ser fidedignos. Lo peor que se puede perder en el periodismo es la credibilidad. Entonces, eso es lo más valioso que es como la virginidad, entonces, en algunos momentos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, mantener esa credibilidad del medio, esa credibilidad del periodista, el contar y ser rigurosos en lo que estamos contando. Y perder un poquito de tiempo, ya no existe la exclusiva, perder un poquito de tiempo en contrastar con tus fuentes. Eso de soy el primero que lo digo, ¿qué importa? Lo que importa es la relevancia que tengas, la influencia que tengas, la trascendencia que tengas a lo que estás contando y que sea verdad y comprobable y que no te lo puedan echar abajo porque luego te estás inventando un montón de cosas. Creo que hubo momentos en los cuales primaba mucho más el sensacionalismo de contarlo de la forma más atractiva y te puedes inventar todos los adjetivos que quisieras, no pasaba nada. Eso famoso de, metámoslo, no pasa nada, eso de la especulación. Y fue el padre, fue la madre, yo creo que todo eso hay que ser un poquito respetuoso y eso se perdió en Argentina mucho. Se dice cualquier cosa de cualquier manera con tal de conseguir rating. Y yo he escuchado muchos directores, no importa, nos dio mucho rating. Después vemos. Y eso está mal, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. De a poco te van a ir pasando factura por eso. Y eso es lo peor que yo creo que te puede ocurrir en los medios, ¿no? TC5N, por donde pasaste, se decía que, bueno, de que la sigla era Cristina 5 Néstor en algún momento. Y no hace tanto se empezó a decir que incluso uno de los propietarios era Cristina Kirchner. ¿Había algo de eso? Yo lo negué siempre. Es más, yo estuve 2 años y medio en el grupo Indalo Media, fui director de contenidos y de programación de todo el grupo, en toda la parte de medios, tanto en prensa, en radio como en televisión. Yo nunca recibí un llamado ni de Cristina, recibí un montón de llamados de ministros, como de otros muchos, de secretario de medios, como otros muchos, pero nunca, así como te puedo decir que a Cristóbal López lo vi en los canales 2 veces, y fue fuera de C5N y de las radios, en el caso de Cristina nunca tuvimos ninguna directriz. ¿Que pueda tener injerencia? Posiblemente podía tenerla, pero desde luego conmigo no habló nunca. Yo la entrevisté en el 2009, estaba en Telefe todavía, pero me consta que no era la dueña y también me puede constar que con determinados personajes, antes como te decía, que hablaban directamente con ellos, podían tener alguna incidencia, alguna trascendencia. En mi caso, no, la verdad que no. Cristina no era la dueña y yo reportaba directamente a Fabián de Sousa, que era el presidente del grupo de medios, y a nadie más. ¿Cómo te imaginas esta reconstrucción de la que hablábamos antes de los medios en el nuevo contexto, con el nuevo gobierno, con lo que mencionabas vos también y subrayabas de la nueva gestión de la pauta, que sigue existiendo y sigue habiendo publicidad oficial con otros criterios de distribución? Y a todo lo que hay por hacer, ¿no? Un poco lo que marcabas del atraso tecnológico e incluso profesional. Los próximos pasos, ¿cómo te los imaginas? Y además, para poner un elemento más sobre la mesa, hay algunas cuestiones ahí de macroeconomía que considerar, ¿no? Si va a crecer, si va a haber más anunciantes, si va a haber más plata para publicidad privada. Yo creo que hay un problema en Argentina que es el volumen de la pauta privada, que es muy escasa. Estamos a los niveles de Chile. Estamos en niveles de países que están muy lejos. ¿Y eso por qué es? Porque eso lo dicen todos. Desde hace tiempo, incluso ya te diría que algunos dicen, bueno, esta es la pauta que hay privada y nunca más va a crecer ni de ningún lado. Pero debería, si hay más competencia, Primero, si hay lanzamiento de producto, debería haber más. Hubo una especie de orgía de medios en la cual pasaba cualquier cosa. Creo que ahora lo que está ocurriendo es, están desapareciendo un montón de medios que eran simplemente superfluos en eso, que no tenían ningún peso específico. Va a haber una concentración de medios y lo que tiene que haber es una evaluación o una presentación real de dónde están los anunciantes, dónde están los medios de comunicación y cuál es la relación entre ellos. En este país, en Argentina, se dio lo que no ocurre en otros países como España o como en Francia o en Gran Bretaña. El que maneja directamente la pauta y los medios son los anunciantes y las agencias, no los medios. Yo me acuerdo cuando trabajaba en España, trabajé en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, y no era así. Aún en los peores momentos de crisis en España, los canales de televisión son los que manejaban directamente el canal y los que te decían cuál era lo que costaba el segundo, cuánto tenías que poner, y si no, directamente te quedabas fuera.
Aquí lo que ocurría es que había muchos medios, pero muy poquitos poderosos, y entre el Grupo Clarín, entre Telefe, La Nación y dos más manejaban todo. Y eran suficiente, digamos, para ellos. Y no estaba blanqueado lo que es la relación realmente de lo que vale algo. Y había muy poco diálogo entre los presidentes, editores, jefes, digamos, de los medios de comunicación. Ojalá hubiera una mesa de televisión real, que no sea simplemente la de Telefe y Canal 13, una mesa de radio real en la que se sienten los responsables de los medios de comunicación y hablen luego de tú a tú con los anunciantes. Hoy el anunciante hace lo que quiere, aparecen los bolseros a través de una agencia, dicen que te van a poner 3 pesos y que le cobras el segundo a 2,50 o no ponen. ¿Y cómo se rompe eso? Directamente con un acuerdo, un pacto, digamos, entre los medios de comunicación. Y habiendo ese pacto, ese sufrimiento, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Valorizar nuestro segundo. ¿Cómo? No vamos a emitir nada que esté por debajo de esto. Vamos a hacer un poco eso de, si este medio de comunicación vale tanto, si este programa en tal horario vale tanto, o pagan esto o no van, y se quedan fuera. Es más, siempre te amenazaban con que lo ponen en la radio, los canales de cable, en lo digital, que lo pongan. Tienen que ir, en definitiva, a donde está la audiencia. Exacto. Paco, muchas gracias. No, gracias a ti, fue un placer, un gusto. Igualmente. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones con Paco Mármol, gerente general, director general de las radios Rock and Pop y Splendid.